Hola gente, esta es una nueva edición de Mundo Pirata. Durante unos minutos les contaremos la actualidad completa del Club de Alberdi en una jornada muy particular. Ya van a saber por qué. Gracias. Hola gente, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Balvis. Estoy con Marcelo Chaijale. Es una nueva edición de Mundo Pirata. Y antes que nada los saludamos. Hola Marcelo. Hola Joaquín, está convulsionado el ambiente en el Club Atlético Belgrano. Sí, una jornada muy particular, siempre en ausencia hoy de Pablo Ocampo, el habitual conductor de este espacio. Unos días de vacaciones tomó Pablo, hay que decir, y él siempre lo reafirma bien, es que esto es grabado un día martes, y que hace instantes, muy poquito, hará 15, 20 minutos, la Comisión Directiva de Belgrano ha comunicado que Marcelo. Que comunicó la salida de común acuerdo, según el comunicado de Belgrano, de Ariel Rojas, el coordinador deportivo del Club Atlético Belgrano. Claro, un manager deportivo que se había transformado en los últimos tiempos uno de los grandes puntos de conflicto dentro del Club Atlético Belgrano. ¿Por qué? Porque desde su llegada y a través de lo que era la dirección deportiva del manager de Ariel Rojas, recuerden ustedes, Ariel, un extraordinario jugador con muchos pasos importantes por San Lorenzo, por River, fue uno de los puntales de la campaña del ascenso. En esa campaña del ascenso, Ariel era uno de los 3 capitanes. Luego asciende Belgrano de la mano de Guillermo Farré. La primera campaña de Farré, ese primer semestre, Ariel Rojas es parte del equipo. Luego se va Farré y llega Juan Cruz Real. ¿Y qué pasó, Marcelo? Bueno, Juan Cruz Real adquiere aún mayor protagonismo Rojas, porque el entrenador lo nombra capitán, le quita la cinta a Santiago Longo, símbolo desde las inferiores de Belgrano, y se la da a Rojas, que era suplente, pero en el primer partido de Real fue titular. Y tuvo mucho protagonismo Rojas. Y juega, no muchos partidos, pero juega algunos partidos con Real al mando, Rojas, hasta que decide dejar el fútbol. Un retiro muy particular, porque se retira en cancha de River, un partido que Belgrano pierde sin atenuante contra el Millonario, allá en el Monumental, en Núñez, y le hace un homenaje a River. Cuando Belgrano todavía no había anunciado claro, que Rojas dejaba de ser jugador de fútbol, pero River le hace el homenaje antes. Le hace el homenaje porque además había dejado una huella muy importante por todo lo que había ganado básicamente con ese equipo, con todo el proceso de Gallardo y bueno, todo lo que había hecho positivo Rojas en River. Entonces, van a jugar a cancha de River, River le hace un homenaje, Rojas se retira. Deja el fútbol y al poco tiempo Belgrano lo nombra oficialmente como coordinador deportivo del club. Claro. Hace casi un año, 23 de mayo del 2024. Mira vos, casi un año. Un año. Hoy es 20, así que claro. Un año cumpliendo la tarea y particularmente en este 2025 fue muy criticada la actuación de Rojas en cuanto a la conformación de los planteles del Celeste. Claro, primero porque siempre hablamos, ¿no?, de la degradación que fue sucediendo en Belgrano en cuanto a la llegada en su momento de Juan Cruz Real, de todo lo que pasó con Real como entrenador, cuando el ciclo Real estaba total y absolutamente agotado, da un paso al costado y cuando termina el campeonato de la mano de Norberto Fernández y a principios de año, cuando se pensaba cómo iba a seguir esta historia, quién iba a ser el nuevo entrenador de Belgrano, aparecen los considerando Walter Erviti. Sorprendió a Erviti como siendo seleccionado entrenador de Belgrano, ¿no? Sí, además de su propia mochila, un entrenador que había tenido muy malos números, algunos números positivos en su inicio en Atlanta, otro extraordinario jugador, que había dejado mucha marca en Boca, en Banfield, en San Lorenzo, pero como entrenador, poco y nada. Sorprende Belgrano, trayéndolo a Erviti, tratando de mantener una línea de juego que ya mostraba con Juan Cruz Real, o pretendía mostrar, que no es lo mismo.
o sea, un juego más dinámico, de ataque, con defender con línea de 3, eventualmente 5, laterales bien subidos, pero lo que se presumía iba a pasar, pasó. Y pasó pronto, dejó el cargo... En los 4 partidos. Sí, dejó el cargo rápidamente a Erviti. Bueno, la historia conocida, llega el ruso y llega a este mercado que se empezó a hablar quién iba a elegir los refuerzos ante la falencia de las incorporaciones en el último mercado de Belgrano, principalmente en la línea defensiva. Y bueno, y se empezó a decir que el ruso Zielinski iba a ser el que seleccionara los refuerzos para el próximo campeonato. Claro, a ver, hay que hacer un poco de historia porque de cómo termina este semestre para Belgrano. Viene el ruso, como bien decís vos, hace un ordenamiento del equipo, pero hay que más en evidencia todavía que los refuerzos que debían llegar, sobre todo en el sector de contención del plantel, nunca llegaron. Entonces se le hace directamente responsable al manager deportivo, que era Ariel Rojas, más allá de que con claridad alguien le tiene que subir el pulgar a una persona que es empleado del club. Se hace un mal mercado de pase en el verano, se hace una mala pretemporada, llega el ruso, medianamente lo endereza el equipo. Con el ruso llega también Santiago Longo, la vuelta de Longo, que era un puesto fundamental que necesitaba Belgrano. Con Erviti o con cualquier técnico del mundo, el volante central de contención lo necesitaba. Entonces, y lo que hay que recordar es que en esos partidos en los cuales Belgrano le fue mal en Alberdi, sistemáticamente el hombre más apuntado era Ariel Rojas. Era el centro, el punto de todos los conflictos. Digamos que con esta salida de Rojas, consensuada, o como se haya planteado, que eso se abra puertas adentro, con esa salida de Rojas se descomprime la situación. Una situación que ya había descomprimido bastante la llegada del ruso, que se había licuado un poco la decepción, pero se renueva la ilusión con este nuevo mercado. Esta salida de Rojas, además, con un hecho que no es menor, que el lunes hay asamblea en Belgrano. Entonces, digamos que uno de los puntos de conflicto fuertes ya tampoco estará en los reclamos hacia la directiva que encabeza Luis Artime. Está clarísimo que descomprime toda la salida de Rojas. De hecho, apenas Belgrano lo informó, como decíamos hace escasos minutos, ya en la red del club explotaban sus hinchas, sus seguidores, diciendo la mejor noticia en mucho tiempo. Bueno, a ver, a partir de ahora comienza otra historia. Todavía, obvio, como bien decimos, esto es algo que está recién sucedido. Habrá que ver quiénes son los encargados o si el club oficialmente ese puesto lo cubre. Está claro que el mercado de pase lo va a manejar la directiva, especialmente Artime, con más aún que Artime, Ricardo Zielinski. Zielinski, recordemos, es un técnico con una extraordinaria, primero, tiene su extraordinaria trayectoria por detrás. Un técnico de mucha espalda, de los considerados, de los más, no considerados, es uno de los más experimentados que dirigen actualmente la Liga Profesional Argentina. Está considerado de los técnicos, entre comillas, viejos, de los que dirigen a los equipos. Tiene mucha espalda y además tiene una particular espalda en el Club Atlético Belgrano. Sí, con lo realizado en su ciclo anterior en Belgrano, digamos, bueno, fue el regreso del ruso Zielinski fue para calmar completamente las aguas que venían mal en Belgrano a principios de este 2025 y bueno, y como decís, tienen la espalda para ir a buscar los jugadores que necesita claramente Belgrano reforzarse, principalmente en el aspecto defensivo. Yo creo que de mitad para cancha para adelante tiene algunas variantes. De mitad de cancha está bien, de mitad de cancha para adelante está bien, e incluso hay algunos jugadores más allá de que es muy probable que, salvo que se vaya, pongamos nombre, entre comillas, Nicolás Fernández, Lubita, o salvo que se vaya Franco Jara, por decirte un nombre así de los más rutilantes, en principio no va a llegar nadie en ese sector de la cancha, porque además hay dos jugadores que Belgrano tiene centrada esperanza de recuperarlos. Uno es Ulises Sánchez y el otro es Pacerini. Sí, los dos jugadores que volvieron en este 2025 después de la larga inactividad por las lesiones. Roturas de ligamento cruzado. Los dos, casi al mismo tiempo, sí, en 2024. Y volvieron en este 2025. Y bueno, eso serían dos refuerzos también. Claro, serían dos refuerzos porque además el aporte que han hecho desde su vuelta ha sido mínimo. Y se les ha notado mucho la falta de ritmo y ese parate tan prolongado.
con un hecho muy significativo, porque de un jugador de las características físicas, la estructura física de Pacerini, se puede esperar que le cueste mucho volver a estar en ritmo, de estar con movilidad. Pero llamó mucho la atención el tema de Ulises Sánchez, que es mucho más ágil, es un físico más estilizado, liviano, más pequeño, más liviano, y le costó en una enormidad, siendo que es un jugador que puede cumplir muchas funciones y que de mitad de cancha hacia adelante, e incluso si juega como una alternativa de lateral o volante por derecho. Lo hizo jugar de 4 algunas veces, sí. Varias veces te puede hacer un aporte muy importante. Entonces, esos dos jugadores de mitad de cancha para adelante son a recuperar. Y otro tema, Marcelo y gente, es que a partir de la salida de Rojas, también se puede esperar que haya una coherencia en lo que es la llegada de jugadores, que siempre se dice, ¿quién los elige? ¿El entrenador o el dirigente? Y en realidad tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Por qué? Para evitar situaciones como las que se dieron el semestre pasado, el año pasado, o en este mismo mercado de pases, que vos, porque pensabas jugar de una forma, trajiste determinados jugadores que además no eran las mejores opciones, no era la primera opción en ese puesto, y después se te fue el técnico que jugaba de determinada forma, viene un técnico, en este caso Ricardo Zielinski, que juega una situación de contención más importante y te cambia todo. Claro, bueno, por eso es siempre importante, si un club tiene bien definida la función del manager, el que elige los jugadores y el técnico es el manager, pero en función de lo que quiere el club. Exacto. De cómo quiere jugar, el técnico viene a jugar según los futbolistas que tiene, o eligen los futbolistas según lo que juega el técnico. Fue medio cruzado, bueno, claro. Fue de apuro la salida, primero Real y después de Herbiti, que tenían una idea, y el juego de los equipos de Russo Zielinski es distinto, y bueno, ahí tiene que acomodarse Belgrano. El tema que hay que entender que cuando te quedas tan desbalanceado el armado de un plantel, y vos llegás a tratar de jugar con una línea de 4 fuerte, sólida, consolidada, y de repente no tenés un 3 con esa característica, te faltan centrales de ese concepto, de esa concepción, y tampoco tenés un marcador de punta de derecho, que hoy es con Panucci, que lo puede cumplir, pero dentro de un esquema determinado. Tampoco tenías un 5 de contención que se suplió con la llegada del Hongo, pero que también van a tratar eventualmente de ver si consiguen otra alternativa ahí, porque si no te faltan piezas en ese armado. Y piezas elementales, ¿no? Porque termina el campeonato, un buen campeonato Troilo, sí, un joven del club, y que necesita por ahí al lado un experimentado que le ayude también a esa función. Sí, lo hablamos muy seguido con Pablo Ocampo, de un equipo que recibió 23, 24 goles. Es una enormidad para un club que pretende o tiene intenciones, ambiciones de pelear de mitad de tabla para arriba. Y para una idea de técnico, de como es el Russo Zielinski, de cuidar su arco, empezando a cuidar su arco para progresar. Porque además uno entiende que una vez un equipo como Belgrano, si logra consolidar el sector defensivo de mitad de cancha, un conjunto que tiene posibilidades con Lucas Elarrayán, Franco Jara, Nicolás Fernández, González Metili, el mismo Menossi, tenés alternativa. Sí. Y ni hablar de juveniles que van a ir apareciendo a poco, ¿no? Claro. Y estamos olvidando del chico Velázquez, que se lesionó a principios de este año, que le daba una variante por el sector izquierdo muy importante a Belgrano. Entonces, bueno, lo cierto es que, bueno, el viernes, le cuento a la gente, hubo una charla generalizada de la prensa con Luis Artime, y uno de los temas que había sido punto de referencia absoluta de todos los colegas que estaban ahí, que eran muchos, había como 15 o 20 de representantes de todos los medios de Córdoba, era el tema Rojas. Y Artime, fiel a su estilo, dijo, Ariel tiene contrato hasta fin de año, o sea, hasta fines de 2025, hasta diciembre, y tiene contrato. Se ve que en estas horas, desde lo que fue el viernes hasta este martes, hubo otros tipos de análisis, se pusieron en marcha algunos mecanismos, ya pensando también en lo que es el mercado de pases, que va a ser, siempre lo decimos, mucha paciencia, va a ser un mercado largo, un mercado muy difícil, porque todavía falta definir el campeonato local, falta jugar el Mundial de Clubes, el campeonato empieza recién el 23 de julio, a tal punto que es probable que Belgrano juegue el 27 de julio Copa Argentina con el Defensor de Belgrano,
casi sin refuerzo, no sería de extrañar también. Lo que sí logró Belgrano es que ese partido pase para fines de junio. Entonces le dio la posibilidad al plantel, le decimos a la gente que está licenciado, que vuelve el lunes 26 a los entrenamientos, ya sin, en el predio celeste, con una cara que se había hecho muy conocida en los últimos años y muy habitual como era la de Ariel Rojas. Claro, bueno, desde el viernes que estuviste vos y todos los colegas con el Luifa, seguramente Artime y la dirigencia hicieron un análisis, hablaron con Rojas y bueno, se definió hoy, martes, como dijimos al principio, hoy martes, la salida del director deportivo. Que hay un datito, ¿no? Que no es menor. Estos fueron 4 días. Cuando se fue a Arbiti, el viernes a las 2 de la tarde aproximadamente, en un programa de un canal de Buenos Aires, Artí me dijo que Arbiti estaba sólido, creía mucho. Terminó el partido con Banfield, 1-1, allá en la cancha del Taladro, en Florencio Sola. Y salieron todos los jugadores a bancarlo. Cuando el plantel llegó a Córdoba, el ómnibus que traía la delegación llegó a Córdoba, hubo una reunión urgente de comisión directiva y a las 2 horas Walter Arbiti había dejado de ser el entrenador de Belgrano. O sea que ahora, por lo menos, pasaron unos días más de análisis. Pero seguro un análisis profundo hubo. No hay duda, porque, insisto, ningún eslabón hay que analizarlo solo. Nada hay que dejarlo librado al azar. Se ha tomado, seguramente se ha analizado toda esta situación y un hecho muy concreto, insisto, es que el lunes a la tarde hay asamblea en el Club Atlético Belgrano, una asamblea que es informativa, en la cual se debe, más que informativa, se debe aprobar el balance anual, y después hay una asamblea extraordinaria en la cual se va a aprobar la compra de los lotes, los 11 lotes que están detrás de la tribuna de los Piratas. Sin Rojas hay un punto menos de conflicto, hay un punto menos de reclamo hacia la dirigencia y se desactiva un posible foco de tensión dentro de esa asamblea. Lo cierto es que Rojas deja el Club Alberdi, que después, donde estuvo muchos años, digamos que fue, lo dijiste, lo remarcaste, que pieza del plantel que ascendió en el 2022, de ese histórico ascenso con título de Belgrano en la Primera Nacional para volver a Primera, y después de un año en Primera, en la máxima categoría, toma las riendas y en un año no le tomó el pulso, no le rindió a Belgrano en el cargo de manager o coordinador deportivo. Es así, por lo menos lo que se ve, digamos, porque después hay un trabajo que en algún momento habrá que explicarlo y por ahí cuando uno tiene acceso al predio y cuando se ve lo que se está haciendo, hay una cuestión de profesionalización que lo dice el comunicado de Belgrano, que no se va a renunciar a esa profesionalización del sector del fútbol profesional y la captación de talento y la llegada, que también en eso es muy probable que Rojas haya hecho un aporte importante porque jugadores... Bueno, con la experiencia que tenía. La experiencia de haber jugado en instituciones de semejante nivel, caso River, eso se palpa, se entiende, se va tomando la experiencia necesaria y de ahí se toman clubes que están evolucionando en ese sentido, y Belgrano es uno de ellos, para sacarle provecho a este tipo de figuras. Hasta este martes, 20 de mayo, no tenía fijo que había asumido el cargo el 23 de mayo, mira vos, casi un año, llegó la historia de Ariel Rojas en Belgrano. Bueno, queda el comentario, las opiniones de la gente ahora, ¿no? Sí, queda escuchar a la gente, al socio, a las socias. Hay que decirle, reiterarle, ¿cómo viene el cronograma, la agenda, Marcelo? Es así. El plantel vuelve de vacaciones el lunes 26, comienza su preparación hacia el segundo semestre, que comprende tratar de seguir avanzando en Copa Argentina y apuntar a 2 situaciones. Una es el torneo clausura de la Liga Profesional y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en la tabla anual para ver si hay posibilidades. Se ha complicado, pero posibilidades al fin, con una buena campaña, de tener chance de pelear para entrar a una Copa Sudamericana o una Copa Internacional. Sí. Después está la asamblea del lunes y mientras tanto las Piratas, el equipo de fútbol femenino de Belgrano, se quedó sin chance de ser campeón, pero han hecho una excelente campaña. De hecho, el mundo pirata anterior fue con 2 invitadas del plantel celeste que dirige Mariana Sánchez, y la reserva, y no hay que descuidar la reserva porque hay que seguirle de cerca,
vuelve a jugar esta semana y está en una situación más que expectante en la zona A del torneo de proyección, con mucha posibilidad de clasificación. El torneo de reserva, hay que decirle a la gente, se juega con el mismo mecanismo que el torneo de primera. O sea, se clasifican los 8 primeros, se cruzan con lo de la otra zona, y ahí también es importante terminar lo más arriba posible para darle la posibilidad de definir de local, y en ese sentido el equipo dirigido por Norberto Fernández está en una situación bastante favorable. Así es. Bueno, creo que llegamos al fin de Llegamos Mundo al fin. Pirata. Pasarán un par de capítulos más que lo esperamos a Pablo Ocampo, pero agradecerle a la gente la paciencia con este martes tan particular en el mundo del Club Atlético Belgrano. Gracias, Marcelo. Te agradezco por la invitación, siempre un placer. Chao, gente.